Muy buenos días, mis hermanas. En esta mañana nos toca hablar del capítulo 20 de Juan, que nos habla de la resurrección de Jesús y de la misión que le encomendó a los discípulos. Aquí vamos a ver el impacto de un Cristo que no queda retenido en la tumba, sino que conforme a la profecía y su palabra, se levanta victorioso ante la muerte. Este es un capítulo muy conocido por todas nosotras. Tal vez creemos que ya sabemos toda esta historia y que no vamos a aprender nada nuevo, pero recordamos que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, y que siempre que vayamos a la palabra, aunque sea la misma historia, siempre vamos a aprender algo. Así que vamos a poner mucha atención y vamos a meternos en esta historia. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque Él siempre tiene algo nuevo. Y comenzamos con el primer versículo que nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Otros evangelios dicen que María Magdalena no fue la única mujer que llegó a la tumba esa mañana. Por lo menos otras 3 mujeres la acompañaron. Pero sí, María fue la única que corrió de regreso y le dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía. María no estaba en sí deseando una resurrección. Ella ni siquiera pensaba en la posibilidad de la resurrección. Por eso pensó que el cuerpo había sido robado. Vamos a continuar leyendo en el versículo número 3 y dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí vemos, hermanas, que Juan, como un acto de humildad, se refiere a sí mismo como el otro discípulo, sin mencionar su nombre. Y también podemos ver que por la manera ordenada en la que encontraron los lienzos, podemos ver que no había sido un robo y que algo había pasado. Después de que Pedro entró en la tumba, entró Juan, y entonces él vio y creyó, dice la palabra. Al ver los lienzos y cómo estaban acomodados sobre la tumba, Juan creyó que algo maravilloso e increíble y único había sucedido. En el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aquí vemos, hermanas, que esta es una de las pocas veces en la Biblia donde alguien se encuentra con ángeles y no tiene miedo, porque generalmente cuando vemos apariciones de ángeles, las personas se ve que dice la palabra que tienen temor. Pero aquí se muestra que María estaba tan triste por la pérdida de Jesús que no le afectaba ni siquiera la aparición de ángeles. Después dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Solamente la mención de su nombre bastó para que ella reconociera al Hijo de Dios. Y ella quiso correr a abrazarlo. Pero vemos en el versículo 17 que Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí vemos, hermanas, que es muy significativo el hecho de que Jesús hace de María Magdalena una mujer, el primer testigo de su resurrección, porque en aquel tiempo no se reconocía el testimonio de una mujer. Sin embargo, Jesús lo hizo. A partir del versículo 19 vemos cómo Jesús se aparece a los discípulos. Ellos estaban reunidos a puerta cerrada porque tenían temor a los judíos y era el primer día de la semana. Ellos no estaban reunidos para celebrar la resurrección de Cristo porque pues en realidad ellos no creían en la resurrección de Cristo. Ellos estaban reunidos a puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos. Y entonces Jesús, poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y su saludo fue paz a vosotros. A lo mejor los discípulos esperaban que Jesús les diera una reprimenda o les dijera alguna otra cosa, pero en lugar de eso, Jesús trajo palabras de paz, una paz reconciliadora. De los versículos 20 al 23 vemos cómo Jesús, el Jesús resucitado, ministra a sus discípulos. Él les muestra las manos y el costado, Él les da certeza a sus discípulos sobre quién es Él y de que Él realmente ha resucitado de los muertos. Y también les da una misión a sus discípulos de continuar su obra en esta tierra. También Jesús les da el Espíritu Santo, trayendo una nueva vida y la habilidad de poder llevar a cabo esta misión. Él les dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Todos nosotros formamos parte de esta gran misión que Jesús encomendó a sus discípulos. En los versículos del 24 a 29 vemos cómo Jesús convence a Tomás, que estuvo ausente, de que Él había resucitado verdaderamente. Y este capítulo tan interesante termina con los versículos 30 y 31 que dicen: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Me impresiona mucho cómo todas estas historias, hermanas, que hemos estado viendo han sido escritas y están a disposición de nosotros y de todo el que quiera leerlas, tan solo para que creamos en Él. Algunas señales que podemos recordar fue cuando Jesús transformó el agua en vino, cuando el hijo del oficial fue sanado, cuando el paralítico fue sanado, cuando Jesús alimentó a los 5,000, cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando calmó la tormenta, cuando resucitó a Lázaro. Y todo esto ha sido escrito para nosotros, para que creamos en Él. Jesús dice en este capítulo que son bienaventurados los que sin haber visto han creído. Hermanos, nosotros somos llamadas cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos en el pasado, ¿verdad? Debemos de experimentar esta resurrección de Jesucristo siguiéndole, viviendo sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos. Viviendo de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía para toda nuestra vida.
Así que mis hermanas, unámonos. Vamos a unirnos a la misión de Jesús, de dar las buenas nuevas. Vamos a dar a conocer esta noticia como si Jesús hubiera resucitado esta mañana, como María Magdalena. Y como ella fue corriendo a contarle a los discípulos, así seamos nosotras contando las buenas nuevas a nuestros familiares, a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros esposos. No solamente busquemos a Jesús para nosotras mismas, para salvarnos nosotras mismas, mejorarnos nosotras, sino para unirnos a su misión. Vamos a hacerlo con amor, así como Él nos los pide, compartiendo todo el Evangelio con todos los que podamos. Así que vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor, que has traído a nuestros corazones, Padre, de esta historia, Señor. Como todo, Señor, ha sido para nosotros, para que creamos, Señor, para que creamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que podamos compartir esta noticia con todos los que nos rodean, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. En esta mañana tú nos des palabras, tú nos des momentos para llevar estas buenas nuevas y unirnos a tu misión, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser portadoras, Señor, de esta gran noticia de que tú vives. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, que aún no creen en ti como Tomás, Señor. Te rogamos misericordia, Señor, y que tú nos ayudes a ser una luz de testimonio, Señor, de que tú eres la verdad, de que tú eres el camino y que tú eres la vida, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.